pues parece que ya se puede viajar. Pues al parecer Irlanda entra en su última etapa de reapertura y hoy 19 de julio los viajes no esenciales ya están permitidos. También ya se dio luz verde para que las escuelas de inglés puedan brindar clases de manera presencial. Pero más adelante les voy a contar porque esta noticia me tiene como con sentimientos encontrados, no tan contenta. Lo sabrán por qué, pero les voy a platicar un poquito de qué otras restricciones se levantan junto con esta última etapa. Bares y restaurantes ya pueden dar servicio en interiores, ojo, a personas vacunadas, y también les voy a platicar un poco de cómo va a funcionar este sistema, cómo se van a dar cuenta si realmente estás vacunado, y también ya puedes recibir visitas. Ojo, puedes hacer reuniones en interiores. Si no tienes la vacuna aún, solo puedes recibir una visita de una casa de alguna otra persona que no esté vacunada. Si ya estás vacunado, bueno, pues ya puedes recibir visitas de otra casa de 3 personas que no estén vacunadas, pero que estén viviendo en la misma casa. Vamos a decir que tu abuelita ya está vacunada y entonces lo van a ir a visitar tus papás y tú que viven en la misma casa. Eso ya se puede hacer. Y si ya todos tienen la vacuna, pues qué afortunados, ya pueden hacer lo que quieran. Casi. Ya se pueden hacer reuniones en exteriores de hasta 6 personas, así que si cuentas con un jardín, bueno, pues podrás hacer ahí una pequeña reunión. Y eventos masivos de hasta 200 personas y 500 personas en lugares que tengan capacidad para más de 5,000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya se pueden hacer como conciertos, festivales. Por cierto, que si no me sigues en Instagram, hace unas semanas les platicaba y les enseñaba que hubo un concierto piloto aquí en Irlanda, entonces eso ya se puede hacer. Y ya pues aquí ya prácticamente todo puede estar abierto, cines, teatros, tiendas de retail, etcétera, ya pueden brindar servicio. Peluquerías y estéticas, recuerden que ya estaban abiertas, estas se siguen manejando bajo cita previa. Ahora les voy a contar por qué no estoy tan contenta con estas nuevas noticias y levantamiento de restricciones, y les voy a ser súper honesta, curiosos. La verdad es que los casos van en aumento, pero deben de saber por qué las autoridades tomaron esta decisión. Como sabían, el mes pasado fue como una prueba, entonces ahorita el porcentaje de personas que salen positivas se ha mantenido en 2.4 y pues esto ya lleva un buen rato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues saben que todo se maneja con estadísticas. Voy a ponerles el ejemplo de que por cada 100 personas que se hacen la prueba, pues menos de 3 personas salen positivo. Entonces, como este número se mantiene, ya se están pasando a los siguientes medidas y levantamiento de restricciones. El número de personas hospitalizadas al momento es de 79, con 22 personas en cuidados intensivos. Tenemos que tomar en cuenta que los números son relativamente pequeños si estamos hablando que es de toda Irlanda, y pues tampoco se han registrado muertes en los últimos días. Entonces, pues esto está dando luz verde a que el gobierno y las autoridades tomen pues la decisión de levantar las restricciones, pero no hay que bajar la guardia. Otra de las dudas también es cómo va el proceso de la vacunación. Bueno, pues ya ahorita ya está abierto el portal para las personas entre 24 y 29 años para poder recibir la vacuna. Nosotros ya nos registramos, entonces nada más estamos en espera del mensaje. Pero recuerden que también en Instagram hace como un par de semanas les comentaba que a partir del lunes de hace 2 semanas ya se podía registrar en farmacias participantes locales la gente que fuera mayor de 18 años para que pudieran recibir la vacuna. AstraZeneca y Johnson & Johnson de una sola dosis son las que están suministrando en estas farmacias, así que también ya puedes registrarte para recibirla. Bueno, otra de las cosas que me inquieta, curiosos, es que algunas escuelas no quieren abrir porque no quieren poner en riesgo a su personal o algunos estudiantes, porque son personas jóvenes y aún no todos tienen la vacuna. Incluso la Unity English Language Teachers, que es una organización aquí en Irlanda, convocó a una marcha hoy lunes a la 1 de la tarde porque no están de acuerdo con las medidas que tomó el gobierno, y menos que se les haya avisado con menos de una semana. Esta decisión de abrir las escuelas
se dijo la semana pasada, chicos. Entonces, esto pues también está trayendo muchas inconformidades. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y aprovecho rápidamente para invitarte a suscribirte a este canal, ya que constantemente estoy subiéndole las noticias al día y mucha información sobre Irlanda. Así que suscríbete y no olvides activar la campana de notificaciones. Chicos, aunque ya se permiten los viajes no esenciales, recuerden estar siempre al pendiente de los links, de lo que dice el gobierno, porque así como avisaron la semana pasada que ya se abrían las escuelas, cualquier cosa puede cambiar, incluso las listas. Y recuerden que si tu país está en la lista, aún tienes que hacer cuarentena mandatoria. Si quieres saber cuál es el proceso de cómo hacer esta cuarentena mandatoria, bueno, pues te voy a dejar un video donde aquí expliqué todos los detalles, les dejé las listas de los países que entran, pero esta se está actualizando. Hay países que van saliendo, hay países que van entrando. Aquí entra otro aspecto importante que muchos de ustedes van a decir: oye, ¿y qué pasa si yo ya tengo la vacuna? ¿Tengo que hacer la cuarentena? Bueno, primero que nada tienes que revisar si tu vacuna está aceptada por el gobierno irlandés. Las aceptadas son estas que te voy a dejar por aquí, y si no, pues de todas maneras tienes que hacer la cuarentena. ¿Qué es lo que vas a necesitar para entrar a Irlanda? Básicamente vas a llenar tu Locator Form, que es una forma ahí donde te piden datos personales, tu prueba de PCR negativa, no mayor a 72 horas, y vas a tener que hacer una cuarentena de 14 días en el lugar que esté especificado en el Locator Form, ¿vale? Esto es para la gente que venga de los países que no están en la lista, ¿vale? Si tu país sí está en la lista, bueno, tienes que hacer cuarentena mandatoria en hotel. ¿Me explico? O sea que de donde vengas tienes que hacer cuarentena, pero todo va a depender de si tu país está en riesgo. Bueno, pues va a ser como específicamente donde el gobierno te indique y vas a pagar en el hotel, porque pues vienes de un país donde probablemente haya muchos contagios. Entonces, como para súper asegurarse que no se traigan por acá pues más contagios. Chicos, esto quiere decir que técnicamente ya se puede viajar. Personalmente, ¿qué pienso? Porque de repente me preguntan, ¿tú qué recomiendas? Yo no estoy muy conforme, pero les va aquí mi punto. Yo me esperaría un poquito más, sobre todo a que al menos las autoridades, las organizaciones, los profesores y las escuelas lleguen a un acuerdo mutuo para que no haya tanto relajo, porque imagínate tú ya así como de sí, ya viajo el miércoles, y llegas y de repente dicen, no, pues de acuerdo, porque la protesta y la marcha, pues cambio de decisión. Entonces, este tipo de cosas a mí me gustaría que ustedes las puedan evitar y que no pasen por eso hasta que ya todo esté como más establecido y que realmente pues al menos se vea más claridad en el asunto. Ojo, ya es oficial, porque de repente por ahí decían, no, es que no es oficial. Ya es oficial porque ya está en la página, ya las autoridades irlandesas lo permitieron, pero no todos están de acuerdo. Si quieres ver las ventajas y desventajas de vivir en Irlanda muy específicas, sin filtros, no te puedes perder este video que te voy a dejar por aquí. Hasta aquí mi reporte, Joaquines. Redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.